no nos olvidamos, nunca lo hacemos, pero aún más en estas circunstancias de lo que está ocurriendo al otro lado de la cordillera, en Argentina, porque ha sido muy acontecido, vamos a decirlo así, el primer tiempo del gobierno del presidente Javier Milei, con convocatorias a protestas que se han dado por distintos motivos. Hay que recordar que hubo también la intención de hacer una gran transformación del Estado y de las políticas públicas a través de medidas de choque que el presidente anunció y que evidentemente provocan resistencia. Queremos conversarlas a esta hora de la mañana y agradecer por su tiempo y por su disposición, no de ahora, sino de siempre, al politólogo Atilio Borón. Atilio, muy buenos días, bienvenido a la Radio Universidad de Chile. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, Atilio, esperamos que tú también y quería pedir o partir pidiéndote que fueras como, que nos pudieras hacer el favor de ser una suerte de termómetro desde allá de lo que está ocurriendo. ¿Cómo están los estados de ánimo luego de estas primeras semanas del gobierno de Milei? Mira, hay una situación y es que hay para un sector de la sociedad, bueno, se impone esperar un tiempo, como se dice corrientemente, dejar que el gobierno gobierne, que lleve adelante sus planes y luego veremos cómo reaccionar. Hay una parte importante, si bien decreciente, ¿no es cierto?, del electorado, por lo menos en las diversas encuestas de opinión pública, que comparte ese talante. Y hay otro sector que ha dicho que realmente con unas pocas semanas de funcionamiento el gobierno ha demostrado su intención de producir una reestructuración radical, reaccionaria, regresiva, ¿verdad?, privadora de derechos, y que por lo tanto es importante salir desde ya a cuestionar y sobre todo a impedir dos piezas legales muy importantes, piezas ómnibus, un decreto de necesidad y urgencia que tiene implicaciones enormes en las más diversas áreas de la economía, y un conjunto de leyes, ¿verdad?, que en total implican pasar revista a más de 1000 artículos de todo un conjunto de leyes que se han venido aprobando y aplicando en la Argentina desde hace más de 50 años. O sea, claramente acá hay un proyecto refundacional, vuelvo a repetir, en clave reaccionaria, y esto no es un consigno, digo reaccionaria en el sentido que es una reacción a viejas conquistas que se produjeron a lo largo de la historia argentina. No olvidemos que para el presidente Javier Milei la decadencia argentina comienza cuando se instaura en este país el colectivismo, es decir, cuando aparece con la ley de sufragio universal de 1912, el primer gobierno del Partido Radical, de la Unión Cívica Radical, el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen. A partir de ese momento, según el presidente, comienza la declinación argentina, y por eso es que en este inventario de leyes, reglamentaciones, disposiciones, etcétera, algunos estudios jurídicos de acá, de la Argentina, una buena parte de ellos, pero también algunos estudios legales internacionales, ¿verdad?, confeccionaron una lista, y un poco la intención del presidente era una aprobación así a libro cerrado de todo aquello, lo cual es una barbaridad, ¿no?, y que generó esta respuesta, incluso un cierto fraccionamiento del arco de fuerzas políticas que lo apoya, que están dispuestos a acompañarlo, pero que ven que en este momento Milei va demasiado lejos. Entonces, esto te explica la otra parte de la reacción pública, gente que está realmente muy enojada y que va a acudir a la gran concentración que se va a hacer este miércoles en horas del mediodía. Ese es un poco el estado así de la opinión pública, en una tendencia declinante del apoyo a Milei, que ha venido cayendo, yo diría rápidamente, en el curso de las primeras semanas de su gobierno. Atilio, buenos días. Justamente a Buen día. propósito de esta caída rápida de quienes estaban de acuerdo y que suponemos que votaron por él, porque por algo ganó con el porcentaje de Claro. votos que ganó,
Uno se pregunta, ¿no sabían lo que tenía planificado Milei? Porque cuando uno recuerda lo que fue su campaña, la verdad es que él no está haciendo nada muy distinto a lo que ofreció. Claro, este decreto de necesidad y urgencia a lo mejor sumó una serie de temas y mezcló, en fin, pero que tienen que ver todos finalmente con algo que él ha planteado desde que está inmerso en estas contiendas políticas, y que la gente sabía o la gente no entendió de qué se trataba. Mire, usted tiene toda la razón, porque a Milei se le pueden criticar por muchas cosas. Yo no he ahorrado las críticas a su gestión, a su estilo, a su contenido, etcétera, pero no se le puede decir de Milei que engañó a su electorado. No, él le dijo exactamente lo que iba a hacer. Lo que pasa es que la gente, me parece a mí que la idea que predominó fue, dice, bueno, va a hacer grandes cambios, pero no tanto como dice, ¿verdad? Y en segundo lugar, creyó sí, de manera muy inocente o muy ingenua, que el objetivo fundamental sería poner en orden los gastos del sector público, resumidos en esta expresión tan popular que es la casta. Lo que él va a hacer es castigar a la casta. Esto es un poco lo que quedó en la conciencia de aquellos que decidieron votar a Milei. No pensaron o no llegaron a la conclusión lógica que si Milei iba a hacer un recorte tan brutal del gasto público, ellos, todos aquellos que votaron a Milei, eran beneficiarios del gasto público. Gente que, por ejemplo, puede viajar en este país a un precio ridículamente inferior al que se paga casi, yo diría, en cualquier otra partes del mundo, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, y pensaron, y eso que tiene un impacto muy concreto en los ingresos de los trabajadores. Pensemos que, por ejemplo, hay trabajadores que vienen de la zona más alejada del conurbano y que para llegar a sus puestos de trabajo necesitan tomar tal vez 2 colectivos, como le decimos aquí, o 2 autobuses, e inclusive un viaje parcial en tren. Todo esto, digamos, a precios muy subsidiados, que esto es una conquista histórica de las clases trabajadoras, por lo menos desde la década de los 40. Todo eso ahora se va a acabar, al punto tal, alegado que hay entrevistas que han salido en la televisión, en la radio, de una señora, por ejemplo, que ha dicho que, bueno, que realmente ella no va a ir más a trabajar, porque cuando ella piensa todo lo que tiene que gastar en movilización, en ir y venir durante 5 días a su lugar de trabajo, lo que le queda, después de pagar todos esos costos de transporte, prácticamente no le sirve para nada. O sea, que prefiere quedarse en su casa y ver cómo se las ingenia buscando, ¿no es cierto?, la forma de vender algo, producir algo, o sea, de producir empanadas y venderlas, o algún tipo de comida, o trabajar en arreglo de ropa, cosas por el estilo. Pero esta es una actitud que se ha extendido mucho, ¿verdad? O sea, la gente no tomó cuenta, ¿verdad?, no hizo los números finos, y por lo tanto ahora hay un sector muy importante de él que dice, bueno, pero al fin y al cabo la casta éramos nosotros. Bueno, sí, él avisó que iba a hacer algo así, bueno, pero no dijo que iba a aumentar los impuestos, por ejemplo, ni que iba a reducir los subsidios. Milei fue muy enfático diciendo, antes de aumentar un impuesto me corto un brazo. Bueno, pues ha aumentado los impuestos, Sí. ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Atilio? Porque hay una presión obvia Sí. Sí, escucho. Sí, a propósito de los impuestos y de cortarse un brazo, y recordar que estamos conversando con Atilio Borón. Yo decía que el discurso de asunción del mando de Milei había que leerlo, entre otras cosas, como una pieza doctrinaria, y me permito agregar su alocución en el foro de Davos de la semana anterior, que para algunos fue hilarante, para otros no, pero es muy interesante lo que él plantea. Porque él es muy crítico en general de la estructura de las democracias occidentales, ¿no?
Y es crítico ya directamente del Estado como tal. Yo voy a citar textual, el Estado no es una solución, es el problema mismo. Eso dice Ujú. Así textual es. Morón. Atilio dice Milei. Y al decir eso, de alguna manera también mete a las derechas europeas, a lo que hemos conocido convencionalmente como gobiernos de derecha en el saco. O sea, a uno le da la impresión, y aquí apelo a tu conocimiento más general de la política mundial, de que Milei está yendo un poco más allá incluso que de situarse en la contienda derechas-izquierdas, ¿no? Y de la Quería, política argentina propiamente claro, tal. quería preguntarte cómo ves Claro. eso. Mira, yo creo que hay que pensar que en realidad Milei, ¿verdad? Más que un hombre de Estado y más que un presidente en el momento actual, sigue siendo un profeta. ¿M? Mm, Él es un profeta de este anarcocapitalismo, que es un delirio ideológico, ¿verdad? Pero muy intenso, del cual con el cual él se ha identificado profundamente. Él cree sinceramente que no hay diferencia entre, viste, mencionó, el demócrata cristiano, socialista, comunista, nazi, fascista. ¿Por qué? Porque todos los gobiernos, con diferentes instrumentos o a partir de filosofías de partida distintas, incluso contradictorias, pero todos ellos cometieron el error capital, el pecado, el que nos arrojó del paraíso, que fue fomentar la intervención del Estado en la economía, porque Milei, como un fundamentalista mesiánico, cree absolutamente que los mercados son una creación natural, no dice divina, pero por ahí en algunos de sus seguidores aparece, y que por lo tanto todo aquel gobierno que interfiera en esos delicadísimos mecanismos del mercado, que son los que generan progreso y prosperidad en las naciones, todos esos gobiernos merecen ser cuestionados y castigados, y puestos en una misma bolsa, como gobiernos colectivistas, ¿verdad? Entonces, un planteo ultra radical, no hay una sola experiencia mundial en donde las ideas del anarcocapitalismo hayan sido puestas en funcionamiento. Estamos nosotros acá tratando de evitar, ¿no es cierto?, convertirnos en conejillo de Indias y que la Argentina sea nada menos que el primer lugar en donde se intenta aplicar una política que en ningún lugar del mundo se aplicó. Digo, porque además es absolutamente inviable, inclusive reconocido por los más grandes economistas, digamos, del establishment, toma, qué sé yo, desde Paul Krugman hasta Joseph Stiglitz, para cubrir todo el arco Sí, sí. ideológico dentro de la economía. Todos hablan de que la necesidad de regular el funcionamiento de los mercados y corregir las fallas del mercado, cosa que Milei, por ejemplo, no acepta desde el principio. O sea, no hay fallas del mercado. El mercado es omnisciente y sabe lo que hace. Los que hacen que los mercados no funcionen bien son ustedes, que se entrometen en ese delicado funcionamiento y producen pobreza. Digo, eso entonces, lo de él es más bien una misión profética, mesiánica, y el problema es que, por ejemplo, él tiene muy poco tiempo dedicado a gobernar. Ayer justamente en un programa de televisión se hacía un recuento, un hombre que está prácticamente sacando cerca de 25 tweets por hora, digamos, o sea que está Ujú. entretenido en otras cosas. Es impensable que un presidente de un país con una situación económica tan complicada como la Argentina pueda estar perdiendo, ¿verdad?, tanto tiempo en producir tweets sobre los más diversos temas. ¿Por qué? Bueno, porque él es un profeta. Él realmente Ah, fue aprovechado, ¿verdad?, esa popularidad que ganó gracias a la complicidad de algunos grandes medios de comunicación por los sectores del establishment, pero dan la impresión de que estos sectores se dan cuenta de que con este personaje han ido demasiado lejos y Atilio, ellos mismos están tratando. Sí, eh, te justamente a escucho. propósito de esta idea mesiánica de Milei, ¿no es cierto?, y de pretender usar a Argentina como una suerte de laboratorio que podría Ujú. traer efectos desastrosos. Nosotros, los chilenos, sabemos lo que es ser usado como laboratorio. A nosotros durante la dictadura Así nos es. usaron como eso. Pero en este caso sería mucho más extremo. La pregunta es, cuando Milei habla de
no entrometerse en el funcionamiento del mercado, de prácticamente eliminar el Estado, está hablando también de terminar con el sistema democrático finalmente. Bueno, tú sabes que, Juanita, que él no cree en la democracia. Hubo una periodista acá, de uno de los medios del establishment, no te hablo de una periodista de un medio opositor, uno de los medios del establishment, que en un programa de televisión, incluso en plena campaña, le dijo, bueno, dígame, ¿usted cree en la democracia? La respuesta es, bueno, pero hay que ver qué es la democracia, cómo se define la democracia. Bueno, pero ¿usted cree en la democracia o no?, le insistió la periodista, y él respondió con evasivas, aludió al teorema de Arrow, ¿no es cierto?, en teoría económica, sobre la imposibilidad de tomar una decisión mayoritaria, en fin, etcétera. O sea, en el fondo él no cree en eso, él no cree en eso, para nada. Él, y por otra parte hay ciertos rasgos de su personalidad, por eso a mí yo tengo muchas dudas cuando dice, bueno, es un gobierno fascista. No es así. Que ahora que él tenga lo que los psicólogos sociales desde los años 40, ¿verdad?, en Estados Unidos y en Europa están llamando una personalidad fascista, sí, no cabe ninguna duda, intolerante, avasallador, muy irrespetuoso para con los débiles y las minorías, sin ninguna duda. Pero acá lo que hay es un establishment que está intentando apoderarse totalmente de un país. Esta es la verdad. Y ese establishment no tenía otra figura. Intentaron con Rodríguez Larreta, no le funcionó, Patricia Bullrich tampoco, tomaron mano de este personaje, que es un personaje siniestro para mi manera de ver, por las consecuencias que va a tener a largo plazo para la vida política argentina, y de alguna manera lograron hacerse de la presidencia, y lo están rodeando. Por eso él puede dedicarse a hacer tweets, porque las decisiones fundamentales las toman otros, él simplemente las rubrica. En la medida en que esa decisión demuestre de que se está destruyendo el Estado, se está debilitando el aparato estatal, él simplemente no le preocupan las consecuencias. Yo creo que es lo que se llama un curso de colisión, o sea, un curso que lleva a un choque muy fuerte, y que el conjunto de gente lesionada por las políticas de Milei, finalmente, aun cuando no haya una estructura organizativa que canalice todo aquello, de repente va a salir a la calle. Y por eso tengo yo la imagen mucho de Chile de octubre del 19, si no tengo mal la fecha, no recuerdo mal, ¿verdad?, en donde un montón de gente de muy diferentes orígenes, condiciones sociales, situaciones profesionales, etcétera, de repente salió a la calle porque, en el caso de Milei, él se ha alienado la voluntad de aquellos que tienen que alquilar un departamento o una casa y que van a quedar a merced, totalmente desprotegidos de los dueños de las casas. Ha reducido el salario práctica en términos reales por la vía de la inflación, más del 25% en apenas un mes de gobierno. Los jubilados y los pensionados, que en un país como este son una categoría social muy importante, han sido muy lesionados. En fin, creo que se ha armado un frente social inconexo todavía, inorgánico todavía, pero de gente que está en contra de las políticas de Milei, que es muy, pero muy importante, y aunque no tenga una expresión política unitaria, creo que va a ser un obstáculo muy grande para la continuidad de estas políticas que tenía pensado este profético personaje, que probó además ser un gran demagogo, bajo condiciones de un terreno preparado, producto del fracaso del gobierno de Alberto Fernández en resolver algunos de los problemas más importantes que afectaban a las condiciones de vida de argentinas y argentinos. Bueno, estamos llegando al final de esta conversación. Agradecer, como siempre, a Atilio Borón por su gentileza para explicarnos mejor lo que ocurre en Argentina. A veces le preguntamos también por fenómenos más generales de la política y de la evolución de nuestro tiempo, el tiempo en que nos tocó convivir. Atilio, muchas gracias por esta conversación y que tengas una muy buena semana. Bueno, gracias a ustedes. Para mí siempre es un placer colaborar con la radio de la Universidad de Chile. Les mando un gran abrazo a ustedes y a toda la audiencia. Un abrazo también, Atilio, que esté muy bien. Gracias, Atilio. Bueno, vamos a ir a un breve alto. Despedimos a Juanita. Juanita, que tengas un lindo día. Y nos vemos mañana. No. ¿Te vas de vacaciones ahora? Me voy de vacaciones ahora, sí.
Así que, bueno, los voy a echar de menos. Sé muy feliz. Eso espero. Vamos Ya. a descansar unos días, no mucho, pero vamos a descansar unos días.